Eclesiastés revela sobre la riqueza, el error que te mantiene en escasez. Existe un pasaje en el libro de Eclesiastés que, si lo comprendes a fondo, puede volcar tu percepción completa sobre el dinero, el éxito y la abundancia. Y no es el clásico vanidad de vanidades. Es algo mucho más sutil. Una frase que esconde una clave espiritual, enterrada en miles de años de historia, y que pocos han tenido la conciencia abierta para descifrar. El versículo dice así. Eclesiastés 5:10. El que ama el dinero, no se saciará de dinero, y el que ama la abundancia, no saciará sus ganancias. Pero hay algo que la mayoría pasa por alto, la palabra original que se traduce como amar no significa afecto común. En hebreo, el término usado es ahab, y su sentido es mucho más intenso. Ahab no describe un amor sano. Habla de una obsesión, una dependencia emocional, una idolatría. El mismo tipo de amor con el que se describe a los pueblos que adoraban falsos dioses. Entonces, cuando el texto dice quien ama el dinero, no está condenando el deseo de prosperar. Está advirtiendo sobre convertir el dinero en un dios. Y ahí nace la primera gran revelación. El problema no es desear crecer económicamente. El problema es idolatrar el dinero como si fuera tu fuente de identidad, seguridad y valor personal. Cuando tu mente se apega al dinero desde el miedo, entras en un ciclo sin fin. Porque toda adicción tiene una característica inevitable, nunca alcanza. Por eso Eclesiastés continúa, jamás se saciará. No importa cuánto ganes, si la raíz es ansiedad, vas a sentirte vacío igual. Hace años conocí a un empresario que facturaba más de $500,000 al mes. Y aún así, revisaba su cuenta bancaria 3 o 4 veces al día, temiendo quedarse sin nada. Tenía dinero. Pero no tenía paz. Y sin paz, no hay abundancia verdadera. Eso es Ahab en acción, la ilusión de control, el espejismo de seguridad. Y aquí viene la verdad incómoda, si vivís midiendo, comparando, temiendo gastar, controlando cada peso, no estás manejando el dinero te está manejando a vos. Y la mente que vive desde la escasez no puede atraer abundancia. Porque ambas son frecuencias opuestas. No es una cuestión de merecer, sino de vibrar. Y mientras vibres en carencia, seguirás recreando carencia, sin importar cuántas horas trabajes. Todo tiene su tiempo. Eclesiastés 3:1 dice. Todo tiene su momento oportuno, y todo lo que sucede bajo el cielo tiene su tiempo. Esto no es poesía antigua. Es una ley universal de flujo. Cada cosa tiene un ciclo, sembrar, crecer, cosechar, descansar. Pero el mundo moderno nos educó para querer cosechar sin sembrar. Queremos resultados sin proceso. Queremos frutos antes de las raíces. La ansiedad financiera nace justamente de eso, querer que la semilla dé fruto antes de tiempo. Y cuando intentas forzar la naturaleza, generas resistencia. Y donde hay resistencia, el flujo se bloquea. La abundancia, al igual que el agua, solo fluye por los canales abiertos. Si tu mente está tensa, si tu corazón vibra en miedo, bloqueas el paso natural de la energía que te pertenece. El dinero no se atrae por presión, sino por alineación. Y cada vez que tratas de controlarlo obsesivamente, es como si intentaras retener agua con los puños cerrados, cuanto más apretás, menos retenés. El dinero es energía, y como toda energía, necesita moverse. Cuando se estanca, se pudre. Cuando fluye, se multiplica. Y ese principio es el que explica por qué tanta gente vive acumulando y aún así, sintiéndose pobre. Te lo voy a ilustrar con una historia distinta, pero con el mismo mensaje. Había un hombre que fabricaba instrumentos musicales de manera artesanal. Durante décadas, vendió violines, guitarras y tambores de la más alta calidad. Pero él no disfrutaba de su arte, cada ganancia que obtenía la escondía. No invertía, no compartía, no celebraba. Guardaba y guardaba, convencido de que la seguridad estaba en el ahorro eterno. Tenía un cuarto secreto lleno de cajas con dinero y materiales sin usar. Un día, un incendio consumió su taller. Y cuando fue a salvar algo, descubrió que todas esas cajas, todo su tesoro, se había transformado en cenizas. Cayó de rodillas y dijo, ¿cómo puede ser? He perdido todo. Un vecino anciano, que lo había observado durante años, le respondió, no perdiste todo hoy. Lo perdiste cada día que elegiste guardar en lugar de usar.
El fuego solo terminó el trabajo que vos empezaste. El mensaje es el mismo, la riqueza que no circula, muere. El dinero que no se mueve pierde su propósito. Y eso es exactamente lo que Eclesiastés 11:1 enseña. Echa tu pan sobre las aguas, porque después de muchos días lo hallarás. Dar, invertir, compartir, todo eso mantiene la corriente viva. Y lo que das con conciencia, vuelve multiplicado. No se trata de gastar sin sentido, sino de soltar con sabiduría. Versículo clave. Eclesiastés 9:11. Me volví, y vi debajo del sol que no es de los veloces la carrera, ni de los fuertes la batalla, ni de los sabios el pan, ni de los prudentes las riquezas, ni de los elocuentes el favor. Sino que todo depende del tiempo y la oportunidad. Este versículo rompe toda la lógica del mundo moderno. Nos enseñaron que el éxito es una fórmula exacta, esfuerzo e inteligencia es igual a prosperidad. Pero Salomón, el hombre más sabio y rico de su tiempo, dice que esa ecuación es falsa. No siempre gana el más rápido. No siempre triunfa el más fuerte. No siempre prospera el más preparado. Porque la vida no premia la fuerza bruta, premia la sincronía. Hay una ley silenciosa que gobierna la abundancia, el timing divino. El dinero, las oportunidades y la inspiración no llegan cuando querés, llegan cuando estás en la frecuencia correcta para recibirlos. Y esa frecuencia no se alcanza corriendo más rápido. Se alcanza alineando tu energía con los ritmos naturales del universo. Seguro conoces a alguien que parece tener suerte con todo. Siempre aparece en el lugar indicado, conoce a la persona precisa, invierte justo antes de que el mercado suba. Y también conoces a otros que trabajan el doble, se esfuerzan el triple, y aún así no logran avanzar. No es suerte. Es resonancia. El que vive en alineación no fuerza el flujo, lo sigue. Sabe cuándo avanzar y cuándo esperar, cuándo sembrar y cuándo cosechar. Su energía está en armonía con el tiempo perfecto de Dios. Y eso no se enseña en las escuelas. Eso se despierta en la conciencia. Eclesiastés 3:1 ya lo anticipaba. Todo tiene su tiempo, y todo lo que se quiere debajo del cielo tiene su hora. Mientras no entiendas en qué etapa estás, vas a desgastarte luchando contra el reloj divino. El universo no responde al apuro, responde a la claridad. Pensá en un río. No lucha por avanzar. No empuja el agua cuesta arriba. Simplemente fluye en la dirección natural. Y cuanto más abierto el cauce, más rápido y limpio el movimiento. Así opera la prosperidad. El dinero es un río, no una represa. Cuando querés retenerlo por miedo, el agua se estanca y termina contaminándose. Por eso, cuando Eclesiastés dice echa tu pan sobre las aguas, no te está diciendo que tires tu sustento al azar. Te está enseñando a confiar en el flujo. A dar, invertir y moverte con fe, sabiendo que todo lo que sueltes desde tu conciencia va a regresar multiplicado. Para entender este principio, déjame contarte otra historia. En una ciudad antigua, vivía un joyero muy hábil. Era conocido por su precisión, ninguna piedra salía imperfecta de su taller. Pero también era conocido por su avaricia. Guardaba cada gema que conseguía en un cofre cerrado, sin mostrarlas, sin venderlas, sin compartir su arte. Decía, si las vendo, perderé mi tesoro. Pasaron los años, su taller quedó en silencio, y las joyas, guardadas en un sótano húmedo, comenzaron a opacarse, a cubrirse de moho y a perder su brillo natural. Un día, un aprendiz le preguntó, «Maestro, ¿de qué sirve tanta belleza si nadie puede verla?» El joyero respondió, «Sirve para mí, porque es mía». Años después, cuando el maestro murió, descubrieron que todas las gemas se habían deteriorado por completo. Las manos que no quisieron soltar, terminaron perdiendo todo su brillo. Y así ocurre con el dinero. El oro que no se usa se vuelve peso. La riqueza que no circula se vuelve ruina. La abundancia no tiene que ver con la cantidad que posees, sino con la calidad de tu relación con lo que posees. Si tu relación con el dinero está basada en miedo, vas a atraer más motivos para temer. Si está basada en confianza, vas a ver puertas abrirse donde antes solo había muros. El dinero no es moral ni inmoral. No es bueno ni malo. Es neutro, y simplemente amplifica lo que ya existe dentro de vos. Por eso Eclesiastés 7:12 dice: porque escudo es la sabiduría, y escudo es el dinero,
pero la excelencia del conocimiento es que la sabiduría da vida a sus poseedores. El dinero protege. La sabiduría da vida. Ambos son escudos, pero solo uno tiene alma. La combinación perfecta no es tener más dinero, sino tener dinero con sabiduría. Dinero con propósito. Dinero que sirve, que crea, que construye. Hay dos formas de construir riqueza, la que te vacía y la que te expande. Una nace del miedo, la otra del propósito. Y lo más trágico es que desde afuera, se ven iguales. Ambas personas trabajan. Ambas se esfuerzan. Ambas sueñan con prosperar. Pero solo una lo hace en armonía con las leyes de la vida. La diferencia está en la intención que mueve cada acción. El camino del esfuerzo forzado. Déjame contarte una historia real. Un hombre que conocí hace años, dueño de un pequeño taller metalúrgico, decidió darle con todo para expandir su negocio. Trabajaba 16 horas por día. Comía frente a la computadora. Dormía con el celular en la mano. No veía a sus hijos crecer. Ni siquiera recordaba la última vez que había mirado el cielo sin pensar en deudas. Durante casi una década, vivió como una máquina. Cada peso que entraba, lo reinvertía. No había placer, no había descanso, solo trabajo. Y sí, consiguió crecer. Abrió 2 sucursales. Contrató personal. Compró autos, terrenos, máquinas. Pero llegó un punto en el que su cuerpo dijo basta. Una madrugada, mientras revisaba los balances, sintió un dolor en el pecho. Un infarto lo dejó 3 días inconsciente. Cuando despertó, la empresa ya no era suya. Los socios habían tomado el control, los empleados se habían ido, y él se quedó con una deuda que tardaría años en pagar. En una charla posterior, me dijo una frase que nunca olvidé. Creí que el dinero me iba a dar libertad. Pero terminé siendo esclavo de lo que creía controlar. Eso es lo que Eclesiastés llama trabajar para amontonar y entregar al que agrada a Dios. El hombre que vive desconectado de la sabiduría divina termina acumulando para otro. Porque el universo no sostiene la abundancia que se genera desde el miedo. El camino de la sabiduría. Ahora quiero contarte otra historia. Una mujer, diseñadora y emprendedora, pasó por una crisis económica brutal. Su negocio cayó, los clientes desaparecieron, y por un tiempo pensó en rendirse. Pero en lugar de seguir empujando desde el miedo, decidió hacer algo radical, detenerse. Tomó 3 meses sabáticos. Durante ese tiempo, estudió los principios espirituales de la prosperidad, aprendió sobre inversión consciente y sobre todo, trabajó en su mentalidad. Dejó de obsesionarse con cómo ganar más y comenzó a preguntarse cómo servir mejor. Cambió la ansiedad por estrategia, la competencia por colaboración, el esfuerzo ciego por acción inspirada. 3 años después, esa mujer tenía una empresa sólida, 5 equipos de trabajo en distintos países y tiempo libre para estar con su familia. Ganaba más, sí, pero también vivía más. Y lo más impresionante es que lo hacía sin sentir que debía luchar cada día. Fluía. Estaba en el timing correcto. Eclesiastés 2:26 lo explica con exactitud. Porque al que le agrada, Dios le da sabiduría, conocimiento y alegría, más al pecador le da el trabajo de recoger y amontonar, para darlo al que agrada a Dios. La clave no está en hacer más. Está en agradar, en alinearte con la frecuencia del Creador. Cuando eso pasa, el universo se reorganiza a tu favor. Las puertas se abren, las ideas fluyen, las personas correctas aparecen. El esfuerzo sin conciencia genera cansancio. El esfuerzo con propósito genera expansión. Uno te deja vacío. El otro te eleva. Y Eclesiastés lo deja claro, Dios hizo todo hermoso a su tiempo, y puso eternidad en el corazón del hombre. Eso significa que fuiste diseñado para cosas grandes. Para manifestar, crear, transformar. No para sobrevivir a la semana siguiente. Dentro tuyo hay una chispa divina que vibra en la misma frecuencia que la abundancia del universo. Pero esa chispa se apaga cuando vives en ansiedad, en comparación, en carencia. Y se enciende cuando actúas desde el propósito, la fe y la gratitud. La prosperidad real no se mide en cifras. Se mide en paz. En equilibrio. En propósito cumplido. Podés tener millones y seguir siendo pobre emocionalmente. Podés tener poco y sentirte completamente pleno.
El dinero sin sabiduría multiplica el vacío. La sabiduría con dinero multiplica la vida. El problema nunca fue el dinero. El problema es quién sos mientras lo buscas. Eclesiastés 3:1 dice: todo tiene su tiempo, y todo lo que se quiere debajo del cielo tiene su hora. Muchos leen ese versículo como simple poesía. Pero es más que eso. Es una ley espiritual. Una verdad que rige el movimiento de toda energía, incluida la energía del dinero. Hay un tiempo para sembrar y un tiempo para cosechar. Un tiempo para expandirse y otro para retraerse. Un tiempo para invertir y otro para resguardar. El problema es que la mayoría vive desconectada del ritmo natural de la vida. Quiere cosechar sin haber sembrado. Quiere resultados inmediatos sin procesos internos. Quiere riqueza, pero sin transformación. Esa impaciencia es lo que genera resistencia. Y la resistencia bloquea el flujo de la abundancia. El dinero no es ni bueno ni malo. Es energía. Y toda energía tiene una sola regla: fluir. Cuando la retienes por miedo, se estanca. Cuando la gastas por ansiedad, se dispersa. Pero cuando la administras con sabiduría y propósito, se multiplica. Es como el agua. Si el agua no circula, se pudre. Si corre demasiado rápido, se desperdicia. Solo cuando fluye en equilibrio, genera vida. Tu relación con el dinero funciona igual. Si lo ves como tu salvación, lo ahuyentas. Si lo ves como tu enemigo, lo bloqueas. Pero si lo ves como una herramienta para expandir propósito, entonces el dinero empieza a buscarte. Eclesiastés 11:1 lo expresa de forma magistral. Echa tu pan sobre las aguas, que después de muchos días lo hallarás. Este no es un versículo de caridad romántica. Es una instrucción sobre circulación energética. Cuando compartes, inviertes o das desde la conciencia correcta, activas un ciclo natural de retorno. El pan representa tus recursos, tu conocimiento, tu tiempo, tu energía. Y las aguas representan la vida misma, el campo fértil del universo. Lo que echas sobre esas aguas con fe, regresa multiplicado. Pero ojo, la intención no es todo. Si das desde el miedo a perder, estás plantando escasez. Si das desde amor y propósito, estás plantando abundancia. La diferencia parece pequeña, pero cambia todo el resultado. Mucha gente abandona antes de ver resultados porque no entiende el principio de la siembra invisible. Cuando siembras una semilla, durante semanas parece que nada pasa. Pero bajo la tierra, la semilla está germinando, transformándose, expandiéndose en lo invisible. Hasta que un día, brota. Así funciona la prosperidad consciente. No ves nada durante un tiempo, y crees que fracasaste. Pero en realidad, estás en pleno proceso de expansión interna. El universo no te está negando nada. Te está preparando para sostener lo que estás pidiendo. Eclesiastés 9:11 lo deja claro. No es de los veloces la carrera, ni de los valientes la batalla, ni de los sabios el pan, ni de los prudentes las riquezas, ni de los entendidos el favor, sino que todo depende del tiempo y la ocasión. Este versículo rompe todos los paradigmas del éxito moderno. Porque te dice que el esfuerzo, el talento y la inteligencia no garantizan resultados. Hay algo más grande en juego, el tiempo divino. Y el tiempo divino no se puede forzar. Solo se puede reconocer y aprovechar. Algunas personas parecen tener suerte. Pero en realidad, lo que tienen es sintonía. Sintonía con el flujo universal, con las leyes que mueven los ciclos invisibles del éxito. ¿Te diste cuenta de que las personas realmente prósperas casi nunca parecen apuradas? Actúan con calma, pero con precisión. No persiguen, atraen. No reaccionan, responden. No fuerzan, fluyen. Eso no es casualidad. Es alineación. Cuando vivís en armonía con las leyes espirituales de abundancia, el universo literalmente empieza a trabajar a tu favor. Atraes personas, recursos y oportunidades en sincronía perfecta. Lo que otros llaman suerte, vos sabés que es propósito. Y eso nos lleva al siguiente punto, la diferencia entre sabiduría y dinero. Eclesiastés 7:12 dice: porque escudo es la sabiduría, y escudo es el dinero, pero la excelencia de la sabiduría es que da vida a los que la poseen. El dinero puede protegerte por un tiempo. Pero la sabiduría te protege toda la vida. El dinero te da opciones.
La sabiduría te da dirección. Sin sabiduría, el dinero solo amplifica tus vacíos. Multiplica tus errores. Hace más grande lo que ya sos por dentro. Por eso hay personas que se enriquecen y se destruyen. Porque lo que no sanaste antes de tener dinero, el dinero lo expone. La prosperidad real solo puede sostenerse si viene acompañada de crecimiento interior. Y ese crecimiento comienza cuando dejas de preguntarte cuánto tengo y empezás a preguntarte quién soy mientras tengo. Eclesiastés 3:11 dice: Dios hizo hermoso todo en su tiempo, y puso eternidad en el corazón del hombre. Esa eternidad no es una promesa lejana. Es un recordatorio de que dentro tuyo habita algo ilimitado. Una chispa que vibra con la misma frecuencia que la abundancia divina. El problema es que intentamos alcanzar lo eterno con métodos temporales. Buscamos plenitud en el consumo, seguridad en los números, identidad en las posesiones. Y cuanto más lo hacemos, más vacío se siente el alma. Porque el alma no se alimenta de cifras, se alimenta de propósito. Mientras más perseguís el dinero desde la carencia, más se aleja. Mientras más actúas desde la gratitud y el propósito, más se acerca. La abundancia no responde a la lógica del esfuerzo. Responde a la vibración de la confianza. Cuando dejas de preocuparte por cómo y te concentras en desde dónde, tu energía cambia. Y el universo responde a esa frecuencia. No se trata de trabajar menos, sino de trabajar con conciencia. De moverte desde la inspiración, no desde el miedo. Eclesiastés 5:12 dice: Dulce es el sueño del trabajador, coma mucho o coma poco, pero la abundancia del rico no le deja dormir. El texto no condena la riqueza, condena la intranquilidad que la acompaña cuando no hay sabiduría. Podés tener mucho y dormir en paz, si tu riqueza fluye con propósito. Pero si tu abundancia te roba el descanso, ya no es bendición, es carga. El éxito real es tener lo suficiente para cumplir tu propósito, sin perder la calma interior. Si hoy te sentís estancado, si trabajás sin ver resultados, no significa que estés maldito. Solo que quizás estés en la estación de siembra. La siembra siempre parece pérdida, enterrar una semilla entera en oscuridad y esperar. Pero esa oscuridad es el laboratorio de los milagros. El universo está reordenando tus raíces para que sostengas lo que viene después. No te desesperes por los frutos, enfócate en la calidad de tu semilla. Cuando reconoces los tiempos de Dios, dejas de empujar y empezás a fluir. Dejas de sobrevivir y empezás a crear. La prosperidad deja de ser una meta y se convierte en un estado de alineación. El dinero ya no es tu fin, es tu herramienta. Y vos ya no sos esclavo de las cuentas, sos guardián de los recursos que te confían. La prosperidad verdadera no consiste en tener más, sino en ser más consciente, más libre, más sabio. El dinero sin propósito se evapora. El propósito sin acción se estanca. Pero cuando propósito y acción se unen, el universo conspira a tu favor. Eclesiastés 2:26 dice: Porque al hombre que le agrada, Dios le da sabiduría, conocimiento y gozo, mas al pecador da el trabajo de recoger y amontonar, para darlo al que agrada a Dios. Este versículo encierra todo el código. No habla de castigos ni recompensas externas. Habla de frecuencia. De dos tipos de energía, la del que fluye en alineación y la del que lucha desde la desconexión. El hombre alineado con los principios divinos recibe tres regalos invisibles: sabiduría, conocimiento y gozo. Con esas tres llaves, la prosperidad lo busca a él. El hombre desalineado, en cambio, se desgasta. Corre, empuja, acumula, pero lo que junta, termina tarde o temprano, en las manos del sabio. No porque Dios lo premie, sino porque el universo redistribuye naturalmente la energía hacia quien sabe usarla con propósito. Hay dos caminos: el camino forzado y el camino fluido. El forzado es el del esfuerzo bruto, la competencia ciega, la ansiedad constante. Funciona, por un tiempo. Pero agota el cuerpo y vacía el alma. El fluido, en cambio, nace de la sabiduría, la fe y la sincronía con los tiempos de Dios. No es ausencia de trabajo, es trabajo inspirado. No es suerte, es alineación. El que vive alineado no nada contra la corriente, usa la corriente a su favor. Un maestro le mostró a su discípulo dos hombres en la orilla de un río. Uno de ellos se lanzó al agua y comenzó a nadar desesperadamente contra la corriente, gritando, agotado, empujando con todas sus fuerzas.
El otro esperó, observó el movimiento del agua y cuando entendió su ritmo, se dejó llevar. En minutos estaba río abajo, avanzando con gracia, sin resistencia. El discípulo preguntó, ¿por qué el primero sufre y el segundo fluye? El maestro respondió, porque el primero confía en sus músculos y el segundo confía en el río. Así es la vida financiera. Podés confiar en tu fuerza y cansarte todos los días, o podés confiar en la ley divina del flujo y avanzar con menos esfuerzo, pero más propósito. La prosperidad verdadera no es tener mucho, es tener lo necesario para cumplir el propósito que tu alma vino a manifestar. No te falta nada. Solo tenés que recordar quién sos y cuál es tu estación en el flujo divino de la vida. El dinero es un espejo. Refleja tu estado interno. Y cuando sanás dentro, la realidad externa se ordena sola. Así es como se activa el código 7. La mente rica no nace del esfuerzo, nace del entendimiento. Si llegaste hasta acá, no fue casualidad. Algo en tu interior ya está listo para reprogramarse. No necesitas correr detrás de la abundancia, solo sintonizarte con ella. Recordá esto, la riqueza no se persigue, se encarna. Y cuando eso sucede, todo lo demás llega por añadidura. Gracias por escuchar. Nos vemos en el próximo video.